Bienvenidos a la cápsula familiar con nuestro hermano Saúl Ramos. Buenos días amigos, aquí nuevamente su amigo y su servidor Saúl Ramos saludándoles, esperando que tengan un feliz martes en este día que estamos empezando en esta semana. Vamos a hablar en esta mañana acerca de lo que le llamamos el abuso verbal, pero aquel abuso verbal que es callado. A veces creemos que tal vez solamente quizás cuando estamos enojados, cuando levantamos la voz, cuando gritamos, es que estamos dañando o tal vez abusando a un niño, a otra persona. Pero también existe lo que se le llama el abuso verbal callado. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en esta mañana. ¿Cómo es que tal vez esto, tiende a dañar lo que es el desarrollo de un niño? Usualmente cuando hablamos de abusos, quizás la mayoría pensamos tal vez en las cosas más drásticas, como que tal vez un abuso físico, un niño que está siendo lacerado, que está siendo golpeado. Y en realidad pues esa es una clase de abuso, claro que sí. Pero muchas veces nos damos cuenta que el abuso que es más predominante es aquel que no es físico, que puede venir en la forma que es un abuso verbal. Y cuando estudiamos el abuso verbal, nos damos cuenta que muchas veces muchos de los daños vienen en ese abuso que no necesariamente es gritando ni diciendo malas palabras a un niño, sino aquel que viene muchas veces en una forma muy silenciosa, en una forma muy callada. Y usualmente ese abuso tiende a ser el que tiende a causar más daño en un niño a largo plazo, porque es un abuso que es muy efectivo para ridiculizar o para crear tal vez vergüenza en un niño. Usualmente cuando un niño está haciendo o sufre esta clase de abuso, experimenta una especie de confusión emocional, porque no sabe, no recibe él, un mensaje exacto de qué es lo que tal vez está causando que él sienta que está siendo ignorado tal vez por sus padres, de alguna manera. Y muchas veces para el niño se le hace difícil entender a sus padres si realmente lo quieren o no lo quieren. Y por eso que es tan destructivo, porque el niño tal vez cuando su padre tal vez lo ignora, no le presta la atención o no le responde, el niño recibe un mensaje, de doble sentido. No sabe en realidad si está siendo atendido, si realmente está siendo amado, por ese padre. Y usualmente esto puede tomar diferentes tipos de variedad, este tipo de abuso. Y vamos a hablar de 6 tipos de abusos. Posiblemente hoy, en este día, vamos a hablar solamente de los primeros 2. Y ya la próxima, plática que tengamos este día jueves, vamos a hablar de los otros 4 restantes. Pero ¿cómo es que este tipo de abuso causa daño en los niños? Como les estaba diciendo anteriormente, cuando se estudia el abuso, especialmente el abuso verbal, y estudiamos sus efectos, nos damos cuenta que muchas veces los mayores daños que hemos encontrado viene del abuso verbal silencioso. ¿Y en qué manera lo hemos visto? Bueno, porque se ha visto que a largo plazo estos niños que han sido sujetos a este tipo de abuso tienen o desarrollan tal vez problemas cerebrales. Su cerebro no se desarrolla tan correctamente o normalmente como un niño que ha recibido tal vez o ha crecido en un hogar donde ha recibido tal vez el apoyo, ha recibido esa constante atención que todo niño necesita. También estos niños que tal vez han sufrido este tipo de abuso, nos damos cuenta que se desarrollan siendo muy inseguros, especialmente cuando vienen a relaciones con otras personas. Son personas que tal vez creen que pronto creen que los van a abandonar, se sienten inseguros, no logran establecer relaciones de mucha confianza y cuando tal vez tienen una relación se apegan extremadamente mucho a esa relación por miedo a perderla. Y todo esto por supuesto que va a tener secuelas en adultez de la persona. También no se desarrolla una emoción diríamos una inteligencia emocional adecuada. Inteligencia emocional podríamos decir que es como cuando sabemos cómo responder ante las diferentes situaciones.
Si estoy en una situación tal vez donde necesito quedarme callado, me quedo callado. Y si estoy en una situación donde no puedo tal vez explotar en enojo, logro controlar mi enojo. De la misma manera, trato de controlar, de no desmotivarme o de empezar a llorar por cualquier situación. Pero personas que han tenido este tipo de abuso, de silencioso emocional, les cuesta regular sus emociones. Y digamos, en cualquier situación, vamos a ver que tal vez reaccionan sin poder controlarse. Hace años, recuerdo que estaba en una reunión y tenía que hablar con cierta persona, era una señora dueña de un negocio, referente a cierto tipo de servicios para la compañía que yo representaba. Y uno de los supervisores me había advertido, así tienes que aprender mucho cómo hablar con esta persona, porque ella muchas veces tiende a ponerse muy emocional en lo que es las conversaciones. Y tuve esa conversación con esa persona y llegó un punto donde no estábamos de acuerdo en cierto tipo de trato, ¿verdad?, que estábamos haciendo con esta compañía. Y la persona pues mostró su frustración en empezar a mostrar como que era una niña, como que ya quería llorar, ¿verdad? Y estábamos hablando de una persona ya que era adulta, no podía controlar sus emociones. Así que si de pequeños no recibimos el trato adecuado, esa interacción que tiene que ver con nuestros padres nos puede llegar a afectar cuando ya seamos adultos. Pero bien, quiero mencionar dos tipos de trato emocional silencioso que afecta a un niño y que a largo plazo nos va a afectar como adultos. El primero, pues ese es algo muy predecible. Estamos hablando cuando somos ignorados. Ustedes saben que mucho de lo que un niño llega a aprender en el mundo que lo rodea y tal vez a desarrollar los patrones de comportamiento, de mención y de emociones saludables, tiene que ver en ese trato inicial que han tenido con sus padres. Pongámonos a imaginar, tenemos un niño que tiene meses, y es un niño tal vez de brazo todavía, 1, 2 o 3 meses. Y ese niño empieza a explorar su mundo y tal vez no puede gatear, pero su único mundo viene de lo que puede ver en la persona que lo atiende. Si este niño empieza a sonreír y nosotros le sonreímos y le empezamos a balbucear y le empezamos a hablar y nos reímos con él, nos damos cuenta que ese niño nos va a responder, está siendo atendido. Y ese tipo de atención ayuda mucho a ese niño, a ese bebito, a que empiece a desarrollar lo que nosotros llamamos esa estima propia. Porque el mensaje que se le está dando a él es como un mensaje, aunque es tan bebito, que le dice, eres muy apreciado, eres un niño amado. Es increíble que antes del año 1978, muchos científicos pensaban que los niños de 4 o 5 meses, ellos no tenían la capacidad de interactuar en el mundo externo o interactuar con la persona que los atendía. Hubo un psicólogo de nombre Edward Tronick. Este señor hizo un estudio en cuanto a niños también, cómo interactuaban con sus padres. Y él lo que le puso el nombre a este estudio fue, podríamos traducirlo como la de la cara tal vez sin expresión, ¿verdad? Esa cara que no mostraba nada. Y lo que hacía él era muy sencillo, que él, tomaba madres con sus niños de brazos, bebitos, para que ellos interactuaran. Y el niño y lo empezó a grabar. Así que estos niños en el video se miraba que empezaban a sonreírle a sus padres, reían con ellos, los papás sonreían con ellos, y entonces había esa interacción. Pero a cierto punto del estudio, el padre dejaba de mostrar emoción, queriendo decir que el niño seguía sonriendo, miraba de cierta manera, y el padre mantenía su cara sin expresar absolutamente nada. Y lo que se logró notar es que estos niños, al ver que sus padres ya no les respondían con las mismas sonrisas que ellos estaban dando, empezaban a cambiar también su rostro. Y se mostraba, y se podía mostrar, o mirar, mejor dicho, la inconformidad que estos niños tenían de que estaban siendo ignorados. Ese mismo experimento también se hizo con niños que ya balbuceaban o niños que ya hablaban, o ya podían decir palabras. Cuando los padres los ignoraron, ellos
también empezaron a dejar de hablar, pusieron su cara muy seria y muchos prefirieron dar incluso la espalda, como queriendo decir, mejor prefiero que no me ignores, mejor no verte a que me estés ignorando. Y sí, en el estudio también los padres sonreían, dejaban de sonreír, los niños dejaban de sonreír, después los padres volvían otra vez a sonreír y muchos niños entonces volvían otra vez a interactuar con sus padres. Pero se notó que a unos les costaba más que a otros. Pero pónganse ustedes a pensar, un niño tal vez que crece en un ambiente donde casi no recibe ese tipo de interacción con sus propios padres, que casi no le responden verbalmente, que no hay ese sano, digamos, ir y venir, de sonreírse, de hacer cosquillas y todo eso. ¿Cómo va a afectar a este niño o a esta persona cuando ya llegue a ser una persona adulta? Si continuamente fue ignorado, crea sus problemas. Y la otra también que quiero hablar, que también hay veces incluso yo lo he visto que es muy común, es lo que le llamamos nosotros el trato del silencio. Y al igual, digamos, que lo que es, digamos, no tener expresión en la cara, el trato del silencio es un poquito diferente al primero que estábamos hablando, acerca de eso de no mostrar respuesta, digamos, por nuestra expresión cuando alguien se dirige a nosotros o cuando un niño quiere interactuar con nosotros. El trato del silencio viene siendo más cuando a propósito nosotros no hablamos o no respondemos a la iniciativa de un hijo que nos quiere hablar o quiere tal vez tener un tipo de interacción con nosotros. Y esto tiene bastantes consecuencias a largo plazo. Y también es muy destructivo porque también se ha estudiado que muchas veces aún en relaciones este tipo de trato existe. ¿En qué manera? Pónganse a pensar ustedes. Supóngase que usted está casado o casada con su esposa o su esposo y hay una diferencia, tienen un problema y usted quiere resolver el problema, pero la otra persona simplemente la ignora a usted o como que a propósito se queda silencio, que no quiere hablar, no quiere responderle y usted está queriendo arreglar las cosas y la persona ignora. Es una manera de tal vez castigar a la otra persona guardando silencio. Y eso al final llega a ser muy destructivo, especialmente en lo que es una relación. Y eso es lo que nosotros llamamos el trato de silencio. Y la persona que es víctima de este tipo de trato muchas veces llega a desarrollar lo que es el enojo, lo que es la frustración hacia esa persona que ha actuado de esa manera. Y como decía, esto puede llegar a ser, digamos, muy destructivo, digamos, en lo que es una relación ya después a largo plazo. Hace años daba una clase de padres. Y esto es algo a veces que yo he hablado, especialmente los que me están escuchando. Nunca den el trato del silencio o ignoren a sus hijos. A veces es una manera, digo yo, de castigo emocional. Ese es un rechazo emocional. Si tu hijo cometió una falta, tú estás molesto y tú ahora lo quieres castigar simplemente no hablándole, ignorándole. Ese es un rechazo emocional. Y hace años, como estaba diciendo, estaba en una clase de padres. Y una mamá me hizo la pregunta. Ella tenía un adolescente de 17 años. Y ella me preguntó, yo tengo ese problema, me dice, a veces mi hijo de tantos años se enoja conmigo. Y yo estoy molesta y simplemente yo no le respondo. Y muchas veces él me busca queriendo entablar relación conmigo, nuevamente tener la plática. Pero yo lo sigo ignorando. Y recuerdo yo que en esa ocasión yo le dije a este mamá, no le ignores, porque ahorita todavía él te busca. Pero va a llegar un día en que él ya no te va a buscar. Y ha pasado. Casos tal vez donde padres con hijos se han enojados y llevan años que no se hablan. Ya ninguno responde. Y para un niño, le digo, si aún como adultos nos afecta, para un niño eso es destructivo. Tu niño pequeño que quiere buscarte y tú, porque estás molesto, crees que así lo estás castigando en no hablarle, lo único que creamos es inseguridad en ese niño. Vamos a crear un problema a largo plazo, un problema que después se va a tal vez a manifestar en sus relaciones interpersonales.
Y muchas veces tal vez eso es lo que va a hacer esta persona cuando ya esté en una relación matrimonial. Simplemente no va a querer hablar con la otra persona porque así lo trataron a él. Y como decía al principio, todo este tipo de abuso, aunque no es el abuso clásico que pensamos de gritar, de decir palabras groseras, de insultar, pero este abuso silencioso es tan destructivo y tal vez más profundo que aquel abuso que tal vez regañamos al hijo y le estamos mostrando que estamos molestos, ¿verdad? Por lo que él ha hecho. Es preferible muchas veces que le diga y regañe a mi hijo y le diga lo equivocado que está, a que ya no le diga nada y lo ignore totalmente, como queriendo castigarlo de esa manera. Mejor regáñalo, mejor dile lo que está equivocado, pero no hagas uso o abuso de ese trato de silencio. Como les decía, vamos a cubrir el resto de los otros 4 tipos de abusos el próximo jueves cuando hablemos de nuevo. Vamos a cubrir nuevamente esos 4 que no hemos hablado en este día. Espero de todas maneras que tengan un feliz día, recordándoles siempre, este día último de este mes vamos a tener un sábado familiar, como lo llamamos nosotros, en la iglesia de Culver City, aquí en la ciudad de Los Ángeles. Pueden comunicarse conmigo a mi página de Facebook, Saúl Ramos, o mi correo electrónico, saulramos520@gmail.com. Una bendición para todos y nos veremos la próxima vez. Gracias por habernos acompañado en nuestro segmento Cápsula Familiar. Te invitamos para todos los martes y jueves a las 7:45 de la mañana y 4 de la tarde. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Búscanos como La Voz de la Verdad. También en nuestra página web www.lavozdelaverdad.net. Te esperamos para nuestro próximo segmento Cápsula Familiar. Aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad, la sintonía del cielo. Que el Señor Jesús te bendiga.